Sí, ahí entramos justo en una de las partes. Ya te cuento qué es lo que viene pasando con la Ley de Defensa del Consumidor. Esta Ley de Defensa del Consumidor que salió en el año 93 y que tuvo yo creo que lo mejor que le pasó a la ley fue la recepción por parte del nuevo Código Civil. Sí. La Ley de Defensa del Consumidor hoy se metió en todo lo que es las relaciones de la Ley de Defensa del Código Civil, en los cuales lo modificó y lo hizo mucho más humano al Código Civil y lo Ajá. puso a instancias del ciudadano común. Ya dejamos de ver el Código Civil como esas leyes que venían en los cuales los jurisconsultos y los abogados tenían que estar detrás y que verdaderamente los jueces hablaban y se trataban en latín. Empezamos a hablar nuestro idioma, empezamos a entenderlo y empezamos a tratar de las cosas que verdaderamente le ocupan a la gente, que es justamente el turno cuando yo voy con mi madre, que es una persona hiper vulnerable, ya contextualizando, digamos, en esto, donde uno ya llega a una instancia donde estas preocupaciones como simples que hoy nos parecen, porque somos jóvenes, que nos parecen como ir al médico, a una persona que ya pasa cierta edad y que tiene que proyectar y que tiene que tomar un turno, sí verdaderamente le afecta y muchísimo. Eh, Hay que distinguir dos cosas ahí, ¿no? O sea, digamos, la atención profesional que estaría exenta, digamos, de la ley de defensa del consumidor y sí Ajá. tendríamos que ver el trato digno de la institución con respecto a los consumidores de los que son justamente de servicios médicos. Eso sí entraríamos y eso entra también, digamos, en algo de lo que significa también roza también la ética profesional, ¿no? Ujú. Eh, en el tema de es un poco, te lo voy a poner en una zona gris porque la atención médica tiene que durar hasta que el profesional, que es el médico, entiende y pueda dar un diagnóstico sobre una enfermedad. Ajá. Lamentablemente, las distintas enfermedades y los distintos diagnósticos hacen de que estos turnos sean flexibles. Quizás lo que debería hacer la institución a fin de evitar, digamos, y de paso hacer caso a lo que es la ley 7.800 de nivel de ley provincial, en la cual Ajá. una persona no puede esperar más de 30 minutos si se trata también de un jubilado, Mm. eh, debería tener, y esos turnos, en vez de dar muchísimos turnos, pues por ahí vemos que dan turnos cada 25 minutos, darlos un poco más laxos cada 30 minutos y que la espera sea menor. Es una cuestión de que habría que presentarlo, no así en cuanto al profesional que está realizando su labor de acuerdo a su arte y su oficio, pero sí a la institución que brinda un servicio de atención médica. Eh, Vamos a conceptualizar también algo que dijiste, que las obras sociales. Sí. Eh, Uno es un demandante de los servicios de obra social. Mm. Eh, Le digo, en este momento, cuando estamos en esta pandemia, los que peor trataron fueron a esas personas, digamos, al que necesitaba un turno médico, al que Ujú. necesitaba una prestación. Verdaderamente a los consumidores los dejaron solos, lo vemos porque dentro de nuestra asociación las consultas por amparo y por prestaciones que no se brindaron, que antes no era normal y habitual que se brindaran, se han multiplicado por 10. Ajá. Eh, Creemos de que hubo también una ausencia de parte del gobierno, no poner lo que era la superintendencia de obras sociales, de ponerla en funcionamiento. La falta Ajá. de atención física o personal con los protocolos que sean necesarios, ¿no? Pues ya estamos todos acostumbrados, digamos, vamos a un banco y tenemos que sacar turno, y con esas prevenciones creo que se tendrían que haber implementado también en todos los organismos nacionales, porque se permitieron ciertos abusos por parte de las obras sociales ante la falta de control que se dieron, ¿no? Ujú. Sí, y creo que, bueno, volviendo a, entre comillas, la normalidad fuera del COVID, tenemos muchos temas para hablar y para preguntar, porque creo que hay bastante desconocimiento de los derechos del consumidor en general, ¿no? Hablando en general, en la generalidad, por ejemplo, cuando uno entra a un supermercado y hay algunas promociones en una revista,
pero cuando entra justamente al supermercado para consumir, para llevarse esas promociones, cuando está en la caja, las promociones dejaron ya de tener vigencia. O sea, sorpresivamente, ¿no? Dejaron de tener vigencia y cuando uno hace el reclamo lo tratan como si estuviera desubicado, ¿no? Es uno de los tantos cientos de ejemplos que nos suceden día a día, ¿no? O por ejemplo, cuando tendrían que estar los precios claritos de cada artículo que está en una vidriera y sin embargo muy pocas casas tienen realmente discriminados los precios en la vidriera. Sí, vos sabés que hay una parte de la Ley de Defensa del Consumidor, a pesar de que ya tiene, bueno, ya casi con 30 años de la Ley de Defensa del Consumidor, una de las partes que falló fue justamente Claro, la educación. claro. Y falló específicamente porque hubo parte interesada de que no se eduque, ¿no? O sea, la parte de financiamiento, de financiación, aquellas organizaciones no gubernamentales, la parte de la inclusión dentro de lo que son los textos escolares, o también de la difusión que debería darle el Estado, no se hizo. Y es lamentable que hoy, en el 2021, todavía sigamos discutiendo de cosas tan elementales como esas, como Claro. decir algo que uno tiene que saber de antemano cuánto va a salir una cosa, o la publicidad, si verdaderamente vincula a la parte y obliga a la parte a quien hace una oferta a una persona indeterminada, al momento de pagar, ahí se está conformando el contrato, por ende la voluntad se ha cerrado, entonces tiene que respetar eso. Y vemos también de que hay una parte, si bien Salta ha sido pionera en cuanto a lo que era la Secretaría de Defensa del Consumidor, nos hemos quedado muy atrás. Y nos hemos quedado muy atrás en el sentido de que la Secretaría tendría que haberse convertido en juzgados especiales, haber tenido dentro de, o sea, tal como hicimos con la violencia de género, tal como hicimos con concurso y quiebra. Nosotros estamos haciendo un paralelismo. En el 2001, la crisis creó los juzgados de juicio ejecutivo, de proceso ejecutivo. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pactó el gobierno de ese momento al decir, bueno, a los bancos les vamos a dar la posibilidad de que lleven adelante rápida su ejecución. De esta crisis del 2020, digamos, de la pandemia, tenemos que salir con juzgados de consumo. ¿Por qué? Porque necesitamos que los consumidores se sientan defendidos. Justamente hay o sea, el avasallamiento que están teniendo el derecho de los consumidores, y te lo voy a decir, o sea, esto nos cuesta, digamos, yo trabajo mucho con Daniel Paganetti también, que estamos los dos en la misma asociación, y damos clase prácticamente a diario, o sea, clase entre comillas, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. tratamos de llevar y hacer la pequeña docencia que nos podemos hacer nosotros en cada uno de nuestros sectores. Nos cuesta hablar con jueces todavía que no se dieron cuenta que modificó totalmente el Código Civil, de que hoy un civilista no puede no saber derecho del consumidor. Claro. Y nos cuesta porque verdaderamente entienden el contrato como era antes, ese contrato en el cual uno venía, firmaba y era la ley que uno debería sujetarse, cuando hoy el mundo ha cambiado. Creemos que tenemos que ir hacia ese lugar, tenemos que ir hacia lo que son los juzgados, cosas que ya lo hicieron otras provincias. Mendoza tiene juzgado de menor cuantía que va en causas hasta 5 salarios mínimos, en los Claro. cuales le da o sea, cuando empezamos a ver nosotros cuáles son los grandes problemas que nos plantean los jueces, porque uno le toca por ahí, lamentablemente, escuchar la crítica de los jueces, también la escuchamos nosotros, algo que hace defensor de la licuadora, nos dicen, o sea, hablando Claro. mal y pronto, digamos, eso es lo que... Claro. ¿Sabes qué? Nos llenan acá el juzgado de todas estas porquerías que presentan ustedes y que la verdad que nosotros nos gusta. Le digo, bueno, a ver, entonces siempre, esto es una chanza que Claro. tenemos siempre. Por supuesto que denota que la justicia tiene un poco olor a naftalina, ¿no? Sí, Este, sí, amerita una ¿Cuál es lo reforma. bueno? ¿Cuál es lo bueno? Digamos, hoy aprovecho para darte también e invitarlos el 30 Ajá. de septiembre en el aula magna
de lo que es del aula magna de Lucasal. Sí. Hay una charla sobre justicia descentralizada. ¿Qué es justicia descentralizada? Esto irrumpió en el mundo, que son el blockchain, toda esta cosa que nos parecen raras, que se está bajando a las personas como nosotros, o sea, digamos, a los que caminamos por la calle, que está viendo algo que se está llamando la justicia descentralizada. Estamos saliendo de los claustros donde la justicia se encuentra encorsetada con una función quizás meramente decorativa, como tenemos nosotros en Ciudad Judicial, y está empezando a llegar a los consumidores de todo el mundo. ¿Cómo es esto? A través de lo que son las criptomonedas, en los cuales uno, cuando va a hacer una demanda, tiene que estar con criptomonedas. Ajá. Va a un juzgado donde el juzgado, cada uno de los jurados participa poniendo una participación en criptomoneda también, y hay un juez, un moderador, en el cual da los fundamentos de uno y de otro. El jurado da su laudo, y aquellas personas que hayan laudado, digamos, de acuerdo a lo que son la sana crítica, lo que es la justicia que uno como uno le interpreta, reciben no solamente la devolución de las criptomonedas, sino también un porcentaje de lo que gana la otra persona. Entonces, vemos de que puede haber una persona en Singapur, otra que hay en Inglaterra, otra que está en Salta y otro que está en Pluma de Pato. Esas personas que se juntan para resolver un problema que en el cual nosotros dos, digamos, Sandra, vos llevas porque me querés demandar a mí porque yo te vendí un auto que no funciona. En la cual vos venís y decís, bueno, lo demandamos a Nicolás, yo pongo mi aseguro, digamos que es el precio que yo voy a pagar, Nicolás también, a la vez, porque yo me siento demandado, hago mi reaseguro, y nos ponemos un jurado que se encuentra en cualquier lugar del mundo. Ah, mira. Y nosotros tenemos que ver cómo hacemos para que estas personas nos crean tu parte o la mía. Y si yo gano, me llevo lo que vos pusiste más los otros jurados que no hicieron caso. Así que por eso es que hay una gran profesionalización y una gran importancia del jurado de las personas comunes, lo que son la dimisión de conflictos. Nicolás, y esto, discúlpame, viene como a reemplazar de alguna manera el juicio y la mediación, porque estábamos en la época de la mediación, ¿no? Donde todo, antes de ir a un juicio, pasaba por ese tamiz. ¿Qué pasó con esa herramienta? Claro, estamos ya, no sé, seguimos todavía, digamos, estamos en una estructura viejísima. Lo que acá necesita la gente es que si yo mañana, si vos compras o cualquier persona compra una licuadora, se le rompe, la solución tiene que ser medio rápido. Ágil, no claro. Tiene por qué estar haciendo de ir a pedir permiso a uno para demandarlo, para decirle, para que venga, para que venga y nos diga, gastar tiempo, plata, dinero, todo esto. Entonces, cuando uno viene y dice, si la solución del gobierno es la mediación, va a ser muy fácil para que, digamos, la justicia descentralizada tome y excluya lo que es la justicia esta. O sea, la justicia salteña nos sale muy cara para que nos dé esa respuesta. Entonces, lo que necesitamos son justamente, tenemos que sacarnos un poco esos trajes, sacarnos un poco y empezar a hablar el mismo idioma que hablamos todos. Es muy simple cuando nosotros nos sentamos y hablamos y arreglamos nuestros problemas. Me parece interesantísimo. Esto es el 30 de septiembre en el aula magna de Ucasal. ¿A qué hora? ¿Ucasal en el campus o Ucasal en la peregrina? En el campus, sí, en el campus. Están las inscripciones ahora, creo que está en la página, hoy día me estaban informando eso. Ajá. La verdad que es algo buenísimo. Te explico. Esto es parte de mucho de lo que son los emprendedores argentinos, de esto que vemos de que Argentina realmente tiene mucha materia gris que la pone al mundo y que verdaderamente somos los argentinos los que no creemos en lo que tenemos acá. No nos convencemos de que muchos de nuestros científicos, mucho de la gente que se dedica a investigar, realmente es muy valiosa. Y la verdad que es algo que están haciendo de Argentina para el mundo. Lo tomaron también
lo están llevando, está mucho más avanzado el mundo que nosotros. De hecho, un poco la pandemia lo que hizo fue que nos centremos en un grupito muy chiquito en el cual estamos tratando de dar la difusión y haciendo, mostrándole no solamente a los consumidores, sino también a las grandes empresas, eh, que es mucho más barato que se sometan a este tipo de, de, de disputa de posiciones y no a la justicia cuando uno empieza a ver que pasan los años, pasa el tiempo y después Sí, cuando uno va y que el juez no lo atiende, que la secretaria está ocupada, que justo que el que tiene el expediente electrónico no prendió la computadora y que en la cadena de excusas se va haciendo interminable. En cambio acá cuando uno viene y empieza a ver que el blockchain, ¿qué es lo que va haciendo? Va uniendo los datos y va poniendo, a medida que va avanzando, es imposible claro, volver atrás. Y tenemos algo totalmente. que verdaderamente funciona y se está haciendo a nivel mundial. Eh, tengo amigos que participan en lo que es Cleros, que es justamente esta comunidad, y la verdad que es espectacular. No hace falta ser abogado. Y Eso también es aparte, bueno. aparte, diste en la tecla, Nicolás, y con esto te despido para otro día, vamos a seguir charlando, te convoco ahora mismo, porque esto de la pandemia lo que nos trajo es un repensar. Vos hablaste de pymes, de científicos, de tecnología, y el mundo está cambiando la forma de mirar el comercio, de mirar la venta. Hay más venta online por medio de Instagram, por ejemplo, que inclusive Reple, en realidad, sobrepasando cualquier realidad argentina en cuanto a valores, Resalto algo que y también, cobrarlo en dólares, ¿cómo? resalto algo que estás hablando también y Sí, que es bueno también. Esa gente que está vendiendo a través de Instagram, que está vendiendo con esto, también se fue de los bancos. Si esas instituciones que sí, nosotros las veíamos que eran necesarias, hoy hay billeteras en las cuales sí, de bancos que son virtuales, que no tienen atención al público, sino a través de lo que es el negocio fiat, digamos así, donde uno viene y confía y hace, y vemos que efectivamente hemos salido de, por ejemplo, antes las tarjetas de crédito nos cobraban un 15% para solamente por el uso del sistema. Hoy en día empezaron a caer porque aparecieron estas billeteras, estas nuevas formas de administrar la claro. plata totalmente digitales que están haciendo que la gente migre. Está cambiando el mundo, aunque no lo crean, ha cambiado en estos últimos 2 años muchísimo.